Yo, la madre de Sansón, desde niña fui instruida en el temor de Dios, en las enseñanzas de nuestros ancianos y en la estricta obediencia de la ley de nuestro pueblo. Crecí en medio de los campos de Dan, entre el susurro del viento de los trigales y la firmeza de nuestras tradiciones. La vida de una mujer israelita estaba claramente trazada. Debíamos obedecer, guardar la pureza y ser fieles a la fe de nuestros padres. Nuestros días transcurrían entre el tejido, la molienda del grano y la oración. Desde temprana edad aprendí que nuestro pueblo era elegido por Dios, aunque el sufrimiento de la opresión filistea nos hiciera parecer olvidados. Mi matrimonio con Manoah fue como el de muchas otras mujeres de mi tribu, un hombre justo, temeroso de Dios, dedicado a la tierra y al trabajo. Sin embargo, por muchos años llevé sobre mí el peso del deshonor. Mi vientre permanecía vacío. En nuestra cultura, la infertilidad era vista como una señal de desaprobación divina. Mientras otras mujeres llevaban a sus hijos en brazos, yo solo tenía el consuelo de mis oraciones. Cuántas veces bajo la sombra de la higuera levanté mis ojos al cielo suplicando un milagro, preguntándome si Dios había cerrado mi vientre para siempre. Hasta que un día todo cambió. Estaba en el campo como cualquier otra jornada cuando sentí una presencia distinta. Al girarme, mis ojos se encontraron con un hombre resplandeciente, un mensajero celestial cuya voz era como un trueno y un susurro al mismo tiempo. Me quedé sin aliento cuando sus palabras atravesaron mi alma. Me quedé sin aliento cuando sus palabras atravesaron mi alma. He aquí, eres estéril y nunca has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Sus siguientes palabras me estremecieron aún más. Ahora pues, guárdate de beber vino y sidra y de comer cosas inmundas, porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre tu cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Un hijo nazareo, apartado desde el vientre para el Señor. No era solo el gozo de la maternidad lo que me invadía, sino el peso de una responsabilidad que iba más allá de mi comprensión. ¿Cómo podría yo, una mujer sencilla, criar a un hombre consagrado a Dios? ¿Cómo cuidar de alguien destinado a ser juez de nuestro pueblo? Corrí a casa para contarle a Manoah lo sucedido. Mi esposo, hombre prudente, no dudó en mis palabras, pero su corazón anheló una confirmación directa del Altísimo. Oró pidiendo que el hombre de Dios volviera para enseñarle cómo debíamos criar al niño. El Señor, en su misericordia, respondió. El ángel volvió a aparecer, esta vez también ante Manoah, repitiendo las instrucciones. Que la mujer se guarde de todo lo que he dicho, insistió el mensajero celestial. Cuando el ángel ascendió en la llama del altar, supimos sin duda que habíamos estado ante un enviado de Dios. Caímos rostro en tierra, temerosos y maravillados. Manoah, turbado, dijo: ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero con calma le respondí: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda, ni nos habría mostrado todo esto. Días después, mi vientre comenzó a hincharse. Cada día que pasaba, mi fe crecía con él. Cumplí cada orden dada de Dios. No bebí vino ni sidra, no comí nada impuro. Mi hijo sería un nazareo y mi deber era proteger su consagración desde antes de su nacimiento. Los meses transcurrieron y llegó el día en que el llanto de mi hijo rompió en silencio de nuestra casa. Lo llamamos Sansón, el pequeño sol, pero mientras lo acunábamos en mis brazos, no podía evitar sentir una mezcla de gozo y temor. ¿Cómo sería este niño que Dios había apartado para sí? ¿Cómo criarlo en la disciplina del Señor en un mundo tan corrupto? Lo que no sabía en ese momento era que, aunque Sansón había sido escogido desde el vientre, su camino no estaría libre de sombras. Criar a un hijo con una misión divina no significa que él no tendrá luchas, ni que su corazón no se desviará, y mucho menos que como madre no conoceríamos el dolor de verlo alejarse de los propósitos de Dios. Pero ahora lo sostenía en mis brazos con la esperanza intacta y la fe ardiendo en mi corazón. Desde que Sansón comenzó a dar sus primeros pasos, supe que no era un niño común. Sus manos, aunque pequeñas, tenían una fuerza que ningún otro niño de su edad poseía. Cuando jugaba con otros niños del pueblo, sin siquiera intentarlo, los hacía caer en su empuje. Recuerdo haberlo visto un día levantar una piedra con la que los hombres construían muros y cargarla con la facilidad con la que otros niños levantaban un pequeño cántaro de agua. Mi corazón se debatía entre el asombro y el temor. ¿Cómo se cría un hijo cuya fuerza proviene directamente de Dios? ¿Cómo le enseñas disciplina a alguien que tiene la capacidad de derribar muros con sus propias manos?
Manoá y yo tratamos de inculcarle el temor a Dios, recordarle que era nazareo, consagrado desde el vientre, pero Sansón crecía con un espíritu indomable, con una voluntad fuerte y una inclinación a seguir sus propios deseos. Y mientras yo le hablaba de Dios y de la importancia de la obediencia, él parecía estar más interesado en probar su propia fuerza, en demostrar su poder. Con el paso de los años, Sansón se convirtió en un joven imponente de una belleza y una fortaleza que llamaba la atención de todos. Los ancianos del pueblo lo observaban con respeto, aunque con cierta inquietud. Su temperamento era impetuoso y muchas veces actuaba sin medir las consecuencias. Recuerdo la primera vez que Sansón me habló de una mujer filistea. Tenía apenas la edad en que los jóvenes comienzan a pensar en el matrimonio. Se acercó a mí y con voz firme dijo: «Madre, he visto a una mujer en Timnat, de las hijas de los filisteos. Me agrada y quiero que la tomen para mí como esposa». Sus palabras cayeron como una piedra en mi corazón. Mi hijo, un nazareo consagrado de Dios, elegido para salvar a Israel de los filisteos, quería casarse con una mujer del pueblo opresor. Mi primer instinto fue oponerme. «Hijo, ¿no hay mujer entre las hijas de nuestro pueblo? ¿Entre nuestras tribus? ¿Qué debes ir a tomar esposa entre los incircuncisos filisteos?», pregunté, intentando contener mi angustia, pero Sansón no escuchó razones. Su deseo por esa mujer era más fuerte que la voz de sus padres, más fuerte que la advertencia de Dios, y aunque no entendíamos entonces lo que Dios estaba haciendo, su determinación era inquebrantable. Camino a Timnat, Sansón tuvo su primer encuentro con la verdadera naturaleza de su fuerza. Un león joven salió de repente del bosque, rugiendo con fiereza. Yo no estaba allí, pero cuando regresó nos contó lo sucedido con una emoción inquietante en su voz. «Madre, padre, el Espíritu del Señor vino sobre mí con gran poder y sin nada en mis manos rasgué al león como si fuera un cabrito». Nos quedamos en silencio. Sabíamos que la fuerza de Sansón no era suya, sino un don de Dios, pero en su voz no había humildad, sino satisfacción. No había temor ni asombro por la intervención divina, sino un deleite en su propio poder. Y lo que Sansón hizo después fue aún más preocupante. Pasados unos días regresó por el mismo camino y vio el cadáver del león. En su interior había un enjambre de abejas y miel, y sin pensarlo metió la mano en el cuerpo muerto y sacó la miel para comer. Cuando nos lo contó, sentí un escalofrío recorrerme. Sansón había quebrantado su voto nazareo. Un nazareo no debía tocar nada muerto y sin embargo él lo había hecho con despreocupación, incluso compartiendo la miel con nosotros sin mencionarnos su procedencia. Me preguntaba en silencio si acaso mi hijo comenzaba a jugar con los límites, si la fuerza que Dios le había dado estaba nublando su discernimiento. Cuando llegó el día de su boda con la filistea, Manoá y yo lo acompañamos, aunque nuestros corazones estaban inquietos. Durante el banquete de la boda, Sansón, impulsado por su orgullo, lanzó un acertijo a los filisteos. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Nosotros sabíamos la respuesta. Sansón estaba hablando de la miel en el cuerpo del león, pero los filisteos, incapaces de descifrarlo, recurrieron a su esposa amenazándola para que les diera la respuesta. «¿Me amas de verdad, Sansón?», le preguntó ella llorando, y así con su insistencia logró que él le revelara la respuesta. Cuando los filisteos respondieron el acertijo, Sansón se llenó de ira. Su orgullo herido lo llevó a salir enfurecido, matando a 30 hombres filisteos para pagar su deuda. Pero al regresar su esposa ya había sido entregada a otro. Recuerdo cuando Sansón volvió a casa. Sus ojos reflejaban dolor, rabia y confusión. No supo manejar su propia elección y las consecuencias de sus actos. Quiso quemar los campos de los filisteos como venganza, y entonces, con temor en mi corazón, supe que su destino ya estaba trazado. Mi hijo había sido llamado para liberar a Israel, pero no de la forma en que hubiéramos imaginado. Su fuerza era un arma de doble filo, su deseo por las mujeres extranjeras sería su ruina y su temperamento lo haría cambiar el borde de la destrucción. Esa noche oré a Dios con todo mi corazón, pidiéndole que protegiera a mi hijo, que le diera sabiduría, pero Sansón tenía su propio camino, y en ese momento supe que el dolor de una madre no es solo parir a un hijo, sino verlo tomar decisiones que lo alejan de Dios. El día que Sansón prendió fuego a los campos de los filisteos, supe que algo se había quebrantado en él. No era solo una venganza contra quienes le habían robado a su esposa. Era un estallido de ira incontrolable. Mientras veía las llamas consumiendo los sembradíos enemigos, no podía evitar recordar el día en que un ángel me anunció que mi hijo sería nazareo, consagrado de Dios. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Mi corazón se debatía entre el amor inquebrantable de madre y la angustia de verlo alejarse del propósito para el cual fue llamado.
Sansón ya no era un niño que podía corregir con palabras tiernas o una mirada severa. Ahora era un hombre fuerte y decidido, pero con un espíritu indomable. Mi esposo, Manoah, trataba de justificarlo. Dios está usando su ira para enfrentar a los filisteos, decía. Pero yo conocía a mi hijo. Sabía que sus actos ya no eran solo por el pueblo de Israel. Su venganza, su rabia y su deseo de poder lo estaban empujando a una guerra personal. Dios estaba con él, sí, pero Sansón no siempre estaba con Dios. Cuando los filisteos quisieron atraparlo, su propio pueblo, los hombres de Judá, fueron a entregarlo. Nos estás trayendo problemas con los filisteos, le dijeron. Vinimos a atarte y a entregarte para que nos dejes en paz. Sansón, con una seguridad que me asombró y aterrorizó a la vez, simplemente dejó que lo ataran. Pero cuando los filisteos llegaron, el espíritu del Señor vino sobre él y rompió las ataduras como si fueran hilos quemados. Con la primer cosa que encontró, la quijada de un asno, derrotó a 1000 hombres. Cuando Sansón regresó a casa después de la batalla, su mirada estaba vacía. Era la mirada de un hombre que podía destruir ejércitos con sus propias manos, pero que no encontraba paz dentro de sí mismo. Sabía que estaba perdido en su propia fuerza. Un día Sansón desapareció de nuestra casa por semanas. Cuando volvió, supe que algo estaba mal. ¿Dónde has estado, hijo?, le pregunté. Él me miró sin responder, pero lo vi en sus ojos. Había otra mujer. Más tarde los rumores llegaron. Dalila, una mujer filistea, astuta y seductora, que lo envolvió en su red. Mi corazón se oprimió. Sansón había caído ante sus deseos, pero esta vez era diferente. Ella me ama, madre, dijo, como si eso justificara todo, pero yo sabía lo que vendría. Dalila no tardó en recibir sobornos de los filisteos. Querían el secreto de su fuerza, y ella, con la paciencia de una serpiente, lo sedujo y lo presionó una y otra vez hasta que Sansón, cansado y enceguecido por el amor, le reveló su verdad. Mi fuerza está en mi cabello. Soy nazareo desde el vientre de mi madre. Cuando lo escuché sentí que mi alma se rompía. No era su cabello lo que le daba fuerzas, era Dios. Pero Sansón había olvidado eso, había reducido su relación con el Señor en un símbolo físico, olvidando que su verdadera fortaleza estaba en la obediencia. Y entonces sucedió lo inevitable. Dalila esperó a que Sansón durmiera y, con la tranquilidad de quien ya ha decidido traicionar, cortó cada mechón de su cabello. Los filisteos entraron y lo apresaron. Cuando llegó la noticia, supe que ya no había vuelta atrás. Sansón, el hijo que Dios me prometió, el niño al que crié con esmero, el hombre que debía ser el libertador de Israel, había sido reducido a un esclavo. Le arrancaron los ojos. Mi hijo, el más fuerte de todos, se había convertido en un prisionero ciego. Me dijeron que lo llevaron a la casa del dios Dagón a servir como espectáculo para los filisteos. El hombre que pudo haber sido el más grande juez de Israel ahora es el entretenimiento de sus enemigos. Pero algo sucedió en aquel lugar, algo que ni los filisteos ni Sansón mismo habían entendido hasta ese momento. Su cabello comenzó a crecer, no porque el cabello tuviera poder, sino porque Sansón, en su humillación, finalmente recordó quién era su verdadera fuente de fuerza. Dios no lo había abandonado, aunque él sí lo abandonó muchas veces. Y allí, en medio de la burla y el escarnio, Sansón oró. Señor, dame fuerzas una vez más para vengarme de los filisteos por lo que me han hecho. Los filisteos, borrachos y burlándose de él, no vieron lo que sucedía. Sansón, guiado por un niño, tocó las columnas del templo de Dagón y empujó con toda su fuerza. El edificio entero se derrumbó, murieron miles de filisteos. Sansón murió con ellos. Cuando lo trajeron a casa para enterrarlo, lo miré por última vez. Mi hijo, que nació con una promesa, murió cumpliendo su propósito. No como lo imaginé, no como él debió haberlo hecho, pero a la final regresó a Dios. Y su historia se convirtió en una advertencia para todos. La fuerza sin obediencia es solo una sombra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero incluso cuando caemos, si volvemos nuestro rostro a Él, nunca es demasiado tarde para ser usado para su gloria. La historia de Sansón es la historia de muchos de nosotros. Hombres y mujeres que nacen con propósitos, pero que poco a poco se alejan de Dios, confiando más en sus propias fuerzas que en su voluntad. Mi corazón de madre sufrió al ver a mi hijo tomar malas decisiones, perder su camino, romper su voto, ignorar las advertencias de Dios. Pero lo que Sansón no entendió hasta el final es que su fuerza nunca estuvo en su cabello, nunca estuvo en su físico, estuvo siempre en Dios. A veces nos pasa lo mismo. Nos aferramos a símbolos externos y creemos que ahí radica nuestro poder. Creemos que nuestra seguridad está en el dinero, en la familia, en nuestros talentos. Pero cuando todo eso se nos quita, cuando quedamos como Sansón, ciegos y sin nada, solo entonces entendemos lo que realmente importa. Dios es la fuente de nuestra vida. Sin Él no somos nada.
Yo, la madre de Sansón, aprendí que no se puede salvar a un hijo de sus propias decisiones. Cada uno debe tomar su camino y encontrar su fe. Pero también aprendí que, aunque el camino de Sansón estuvo lleno de errores, Dios fue fiel hasta el final. Mi hijo murió, pero murió con su propósito cumplido. Y yo entendí que lo más importante no es la fuerza, sino la relación con Dios.